Funciones del yo. Comencemos ahora por hacer, a manera de historia del concepto, una serie de descripciones y explicaciones. El gran descubrimiento freudiano se encuentra precisamente en la aparición y explicación del concepto de pulsión, mismo que tiene que ver con movimiento, acción o bien consiste en el empuje que hace tender al organismo hacia un fin. Según el médico vienés, la pulsión tiene su fuente u origen en una excitación corporal, mejor entendido, como un estado de tensión, donde su fin es la supresión del mismo estado de tensión surgido en la fuente pulsional. Esto se lleva a cabo gracias al objeto, es decir, el objeto es quien lleva al sujeto a alcanzar el fin o meta de tal manera que puede establecerse la distensión. En este sentido, Freud hablará en un principio de la llamada pulsión sexual, la cual estará al servicio de la especie más que del individuo, a la cual estará sujeto dicho personaje, es decir, la pulsión sexual estará en una dirección a la generación de relaciones entre sujetos, donde no solo el aspecto del sexo está en juego, sino la situación de la generación de vínculos. De igual manera, aparejada a la pulsión sexual, Freud llevará a su aparición a la llamada pulsión agresiva, donde el fin es la destrucción del objeto, externo o internalizado. Posteriormente a esta pulsión, Freud la llamará pulsión de muerte, pero ahora se añadirá la función de poner por delante los aspectos de la conservación de la especie, como lo será la que llamará pulsión de vida. Así que al igual que la aparición de la llamada pulsión sexual, Freud comenzará a explicar que existen unas pulsiones de autoconservación. Este concepto trataba de explicar las necesidades corporales que son necesarias para la conservación del individuo. Como ejemplo de esto tendríamos el hambre. De alguna manera, las pulsiones de autoconservación se contraponen a las pulsiones sexuales, en la primera etapa de la construcción de dicho modelo de pulsiones. Dentro del concepto de pulsiones de autoconservación se encontrarán las llamadas pulsiones del yo, cuyo servicio se señalará como parte del manejo defensivo de cada sujeto. ¿Por qué defensa? Porque la primera función del yo es la de represión, es decir, la de defensa frente a las demandas de la pulsión sexual, de tal manera que todo el funcionamiento del yo está inscrito sobre estos propósitos, represión y defensa, para preservar al sujeto o individuo, de tal manera que todas las acciones que lleva a cabo la instancia psíquica del yo estarán dirigidas a la preservación de la vida individual del sujeto, como un principio de la vida psíquica de cada persona. En un principio las pulsiones del yo están contrapuestas a la pulsión sexual. Más tarde formarán parte de las pulsiones de vida contrapuestas a la pulsión de muerte. De esta manera fue evolucionando el concepto que se llegó de tal manera que se llegó a las funciones del yo. Este constructo fue propuesto por el Dr. Leopold Belak, psiquiatra y psicoanalista colaborador de Henry Murray en el desarrollo del test TAT, así como desarrollador el mismo del test CAT. Belak obtuvo con su equipo de trabajo y colaboradores por medio de entrevistas las 12 funciones del yo, las cuales fueron consideradas como necesarias para comprender y describir la psicodinamia de los pacientes. Cada función del yo descubierta y explicada por Belak y su equipo fue detectada por fenómenos observables, de tal manera que se considera pueden ser comprometidas por las pulsiones o las acciones de las otras instancias psíquicas, así como por el mismo accionar de las mismas funciones del yo, mismas que se componen de una serie de subfactores que explican de manera específica cada funcionamiento. ¿Qué son las funciones del yo? Para explicar las llamadas funciones del yo, primeramente hay que explicar lo que es el yo. Casi siempre se explica en cursos, pláticas o clases que el yo forma parte de la llamada tripartita ello, superyo y yo. La llamada, este, llamadas así porque son instancias psíquicas, como si fueran personalidades dentro de la gran personalidad. Cuando se trata de dar una explicación a lo que es hoy el yo, hay que tomar en cuenta que Freud, al ser el descubridor y definidor del yo,
explica diferentes teorías que tratan de comprender lo que se considera como dicha instancia psíquica, de tal manera que el yo, desde la perspectiva de la teoría tópica, dicha instancia existe a partir de una relación de dependencia, de las pulsaciones que se inscriben en el ello, de los mandatos del superyo, así como de las exigencias de la realidad exterior, haciendo que el yo intente ser un mediador de las instancias psíquicas, las cuales muchas veces son contradicciones de la persona. Freud plantea que, sometido a tres servidumbres de peligros, de parte del mundo exterior, de la libido del ello y de lo severo del superyo, como ser fronterizo, el yo quiere mediar entre el mundo y el ello, hacer que el ello obedezca al mundo y a través de sus propias acciones musculares hacer que el mundo haga justicia al deseo del ello. En otra definición, desde la visión de la teoría dinámica, el yo actúa dentro del conflicto psíquico, representando el extremo defensivo, manifestándose por medio de los mecanismos de defensa, mismos que se disparan al presentarse un afecto desagradable, que Freud llamaba señal de angustia, mencionando que el yo es el genuino almácigo de la angustia. Amenazado por las tres clases de peligro, el yo desarrolla el reflejo de huida retirando su propia investidura de la percepción amenazadora o del proceso de ello estimado amenazador, y emitiendo aquella como angustia. Esta reacción primitiva es relevada más tarde por la ejecución de investiduras protectoras, mecanismo de las fobias, lo veríamos aquí claramente. No se puede indicar qué es lo que da miedo al yo a raíz del peligro exterior o del peligro libidinal en el ello. Sabemos que es su avasallamiento o aniquilación, pero analíticamente no podemos aprenderlo, decía Freud. Desde la teoría económica, el yo desarrolla una función de vínculo de los procesos psíquicos. Así también cuando manifiesta en acciones defensivas en las cuales, contaminadas por los caracteres clásicos del proceso primario, los intentos de vínculo asumen un carácter compulsivo, repetitivo y poco capaz de asociarse a los fenómenos de la realidad, como en el mecanismo de las fobias también. Desde el planteamiento genético, Freud va a formular dos hipótesis, de poca armonía entre ellas. En la primera, se considera al yo como una evolución del ello, al entrar en contacto con la realidad exterior. La segunda hipótesis ve al yo como un resultado de las identificaciones que tiene el sujeto para formar un objeto de amor investido a partir del ello. Así lo expone Freud. El yo se desarrolla desde la percepción de las pulsiones hacia su gobierno sobre éstas, desde la obediencia a las pulsiones hacia su inhibición. En esta operación participa intensamente el ideal del yo, siendo, como lo es, en parte, una formación reactiva contra los procesos pulsionales del ello. El psicoanálisis es un instrumento destinado a posibilitar al yo la conquista progresiva del ello. En verdad, se comporta como el médico en una cura analítica, pues con su miramiento por el mundo real, se recomienda al ello como objeto libidinal y quiere dirigir como si la libido del ello, sobre si la libido del ello. No solo es el auxiliador del ello, es también su siervo sumiso que corteja el amor de su amo. Esto sería una explicación de Freud. A partir de esta estructura genética encuentran su justificación las nociones de narcisismo, en las que el yo se ofrece como objeto de amor a la libido, exactamente como si fuese un objeto externo, y de identificación donde el yo se vuelve depositario de las relaciones intersubjetivas, con las siguientes formaciones internas que dan inicio al ideal del yo, al yo ideal y al superyo como un sistema de prohibiciones. Cuando se estudia la progresión del principio del placer hacia la de realidad, en el cual el yo, mediante procesos de maduración y de aprendizaje, desarrolla aptitudes para actividades cuya ejecución se vive con placer, gratificación funcional y que contribuyen a su vez a fortalecer el principio de realidad. Estos procesos de aprendizaje dependen, para Harman,
de cuatro factores: el grado de madurez del yo, las reacciones del ambiente, la tolerancia del yo ante frustraciones y renuncias, y la cantidad de gratificación derivada de los procesos de aprendizaje. El desarrollo del yo está caracterizado por algunos pasos decisivos como la constancia objetal, que permite adquirir una relación estable con los objetos incluso en su ausencia, y la señal de ansiedad producida activamente por el yo para anticipar los peligros y prevenirlos con una reacción adecuada. La señal de ansiedad activa también los mecanismos de defensa que están a disposición del yo contra los peligros y las amenazas de los instintos. Estos mecanismos pueden evolucionar después como estructuras autónomas, autonomía secundaria del yo, o encontrarse regresivamente al servicio del ello o del superyo, tal como en el caso del pensamiento utilizado para dudas obsesivas o de la percepción también, empleada para exigencias voyeurísticas. En este caso tenemos una agresividad y una sexualización de las funciones del yo. La liberación de las funciones y de las actividades del yo, de su íntimo vínculo con las exigencias instintivas, es lo que le permitirá al hombre un comportamiento más variable y plástico respecto a los requerimientos internos y externos. A partir de esto podemos ver que desde la perspectiva freudiana, que el yo, al ser constituido como una instancia perteneciente al aparato psíquico, está llena de actividades a desempeñar para mantener el llamado equilibrio psíquico a partir de las demandas sostenidas por las otras instancias, además de la realidad exterior, de tal manera que nos lleva a una de las formas de presentación de la llamada psicodinamia proveniente del psicoanálisis, que no va a ser otra cosa que la dinámica psíquica. Sin embargo, no hay que olvidar que al igual que hay que funciones del yo, también existen actividades desempeñadas por el superyo y el ello, que no se analizan tanto no porque no importen, sino porque en la programática de la actividad cotidiana del psicoanalista o del psicólogo es suficiente con el estudio o análisis de las llamadas funciones del yo. En lo revisado anteriormente, podemos centrarnos en que el yo es el encargado de la autoconservación del individuo o persona frente a los requerimientos biológicos, los socioculturales, claro, internalizados estos, o que pertenecen al sujeto por herencia, pero que forman parte de los requerimientos de la especie en sí, más que de los de cada individuo. Sumados a esto estarían las demandas de la realidad externa y material que toma una conformación de actualidad. Dichas actividades dirigidas a la autoconservación del individuo, lo que tratan de hacer es que por medio de una serie de acciones, el sistema psíquico pueda sobrevivir como elemento que origina una existencia a partir de la subjetividad y de la singularidad. Es así que la persona pueda generar esa conciencia de vida y de ser distinto a los demás de la especie para tener un valor en sí mismo para él. O sea, que por medio de la sobrevivencia individual también cuenta como una acción de la especie, solo que hace que la persona se defienda de las grandes demandas introyectadas y exteriores. Antes de señalar esas acciones generales del yo, cabe aclarar que no hay que confundir a estas con el llamado narcisismo, donde el sujeto dirige la libido hacia sí para equilibrar el momento en que haya una separación con el objeto y la libido se quede sin tener a dónde dirigirse, preservando igual que en la autoconservación de las funciones del yo a la vida del sujeto. Al definir al yo dentro de las acciones de defensa del sujeto para preservar la vida individual, las acciones del yo serían de defensa primeramente básicas, donde entrarían los procesos básicos de la información y las de síntesis e integración. Las cualidades de estas funciones del yo serían de autonomía, las de fuerza y las de plasticidad. Entremos, pues, a ver cuáles son esas funciones del yo. Podemos encontrar la prueba de realidad, el juicio, el sentido de realidad, regulación y control de impulsos, afectos y pulsiones, relaciones objetales, procesos de pensamiento,
regresión adaptativa al servicio del yo, mecanismos de defensa, barrera a los estímulos, funcionamiento autónomo, funcionamiento sintético integrativo, dominio y competencia. Describamos ahora cada una de las funciones del yo. Comencemos por la prueba de realidad. La prueba de realidad o contacto con la realidad está compuesta por la capacidad o distinción entre estímulos internos y externos, el grado de exactitud en la percepción de los acontecimientos externos, incluyendo la orientación temporoespacial, así como el grado y exactitud en la percepción de los acontecimientos internos, mentalidad psicológica, capacidad de introspección y reflexión sobre la realidad interior. Interrogantes como las siguientes pueden ayudar a detectar la función de prueba de realidad. ¿Tiene problemas para decidir si algo sucede realmente? ¿Fue un sueño o es solo su imaginación? ¿Ve cosas que otras personas no pueden ver? ¿Escucha cosas que otras personas no pueden oír? ¿Las personas le han dicho que está usted confundido acerca de dónde está? ¿Las personas le han dicho que está usted confundido acerca de quién es? ¿O bien que está confundido acerca de dónde está? ¿Las personas malinterpretan lo que está tratando de decirles? ¿Las personas le dicen que lo que platica no tiene sentido? ¿Las personas le dicen que está imaginando sus malestares? Pasemos ahora al juicio. La función de juicio evalúa aspectos como la anticipación de las posibles consecuencias, un hecho, previsión de peligros probables, problemas legales, censura social, desaprobación, inadecuación, daño físico. De igual manera, la manifestación de esta anticipación en el comportamiento, que es el grado en el cual la conducta manifiesta, refleja la conciencia de las probables consecuencias. También el grado de repetición de conductas que expresan juicios erróneos. De igual manera, a reacción emocional apropiada a esta anticipación, adecuación de la conducta o el contexto social, dependiendo del grado, la sintonía emocional con los aspectos importantes de la realidad externa. La evaluación de estos aspectos de la función de juicio estarían retomando temas como el hacer cosas peligrosas, hacer cosas que los demás consideran peligrosas, decepcionarse de las amistades que hace, no funcionamiento de las cosas como se esperaba, encontrarse en situaciones peligrosas, la gente malinterpreta las cosas que usted hace, que la persona hace, sentir que se pueden hacer cosas que otras personas no pueden, encontrar que se corren demasiados riesgos, sorprenderse de encontrar que se impresiona a las personas a manera equivocada, sentir que se confía demasiado en las personas. El sentido de realidad. En dicha función, se estudia el grado de desrealización o grado en el cual los acontecimientos externos son experimentados como reales e incluidos en un contexto de familiaridad. También el grado de personalización, el cual es el grado en el cual el cuerpo, parte de él y su funcionamiento, así como su conducta, son experimentados con familiaridad, comodidad o como pertenecientes o emanentes del sujeto. La identidad y autoestima como el grado en el cual el sujeto o parte de él y su funcionamiento y su conducta son experimentados con familiaridad, comodidad y como pertenecientes con emanentes del sujeto, así como la claridad de límites entre el sí mismo y el mundo externo, o el grado de delimitación a la frontera entre el sí mismo y el mundo externo. A continuación, el tipo de preguntas o temas que pueden hacer comprender el sentido de realidad. ¿Siente que hay partes de su cuerpo que no le pertenecen? ¿Los ambientes familiares le parecen extraños? ¿Piensa en usted mismo como dos o más personas? ¿Tiene la sensación de que el mundo será destruido o que explotará?
¿Tiene la sensación sorpresiva de que algo que le sucede le ha sucedido antes? ¿Hay partes de su cuerpo que siente extrañas o irreales? ¿Siente su cabeza u otra parte del cuerpo más grande o más pequeña de lo usual? ¿Siente como si su cuerpo estuviera vacío? ¿Siente que su vida es como un sueño o una película? ¿Siente que usted no es la misma persona hoy que la que era ayer o antier? Pasemos a la regulación y control de impulsos, afectos y pulsiones. Esta función está compuesta por dos factores que son el grado de expresión directa del impulso desde el acting out primitivo y psicopático hasta formas relativamente indirectas de expresión conductual, pasando por la actividad, el carácter impulsivo y el acting out neurótico. De igual manera, la compone la efectividad de los mecanismos, control, demora, grado de tolerancia a la frustración y el grado en el cual los derivados pulsionales son canalizados a través de la ideación, expresión afectiva y conducta manifiesta. Preguntas como las siguientes pueden ayudarnos a comprender dicha función. ¿Tiene un fuerte impulso de estar físicamente activo? ¿Tiene que estar ocupado todo el tiempo? ¿Tiende a ser emotivo y excitable de las cosas? ¿Tiene cambios rápidos en sus estados de ánimo? ¿Es usted una persona impaciente? ¿Se ha sentido tan enojado que ha deseado poder matar a alguien? ¿Siente una necesidad irresistible de suicidarse? ¿Tiene el impulso de hacer ciertos actos sexuales que considera malos? ¿Se siente incapaz de controlar cualquiera de sus necesidades e impulsos? ¿Tiene usted arranques de ira que parece no poder controlar? Pasemos a las relaciones objetales. Los componentes de esta función son varios, siendo el grado y calidad de las relaciones con los demás, teniendo en cuenta narcisismo, simbiosis, separación e individuación, tendencia al retraimiento, egocentrismo, elección narcisista de objetos o grado de mutualidad, reciprocidad, empatía y facilidad y comunicación. Dentro de este mismo factor hay que tomar en cuenta el grado de intimidad y distanciamiento, así como el grado de flexibilidad y elección en el mantenimiento de las relaciones objetales. El siguiente factor estaría planteado en la primitividad y madurez de las relaciones objetales, es decir, el grado de adaptación en el que las relaciones presentes se encuentran influenciadas o estructuradas por relaciones anteriores. Otro factor es el grado en el cual el individuo percibe y responde a los demás como entidades independientes más que como extensiones de sí mismo. El último factor es el grado en el cual el sujeto puede mantener una constancia objetal. Por ejemplo, soportar tanto la ausencia física del objeto como la frustración o ansiedad relacionados con la misma. Los temas como investigación dentro de las entrevistas que nos puedan hablar de estos temas serían las siguientes. Sentir que nadie es en realidad su amigo. Sentir que las demás personas no son realmente necesarias. Las relaciones íntimas que se establecen con alguien se rompen fácilmente. Desear que las personas permanezcan emocionalmente alejadas de uno mismo. Sentirse atraído por el mismo tipo de personas con las que se ha tenido problemas antes. Ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y sentir lo que ellos sienten. Sentir que cuando alguien importante para la persona está ausente, se percibe que ha partido para siempre. Ser sobredependiente de alguna relación o aferrarse a ella. Sentirse rechazado si alguien importante para la persona no le presta toda la atención. Obtener satisfacción ayudando a los demás. Procesos de pensamiento. Los factores que componen esta función del yo son los siguientes. Grado de adaptación en memoria, concentración y atención, así como el siguiente factor es la capacidad de conceptualización, grado en el cual el pensamiento abstracto y concreto son apropiados a la situación.
Otro factor más es el grado en el cual el lenguaje y la comunicación reflejan procesos de pensamiento primarios o secundarios. Las interrogantes o temas que tienen relación con esta función son las siguientes: los acontecimientos o ideas que interfieren en su capacidad para concentrarse, la imposibilidad de recordar cosas simples. En las situaciones de perturbación emocional surge la dificultad de recordar las cosas. Hay dificultad para poner atención a las cosas, el uso de palabras que otros no pueden entender. Cambia de temas en sus conversaciones. Los pensamientos corren por sí mismos sin el control del pensante. Sentir que los pensamientos están puestos en su cabeza desde fuera. Tiene pensamientos que cree que otras personas no entenderán. Al hablar, se tiene problemas para terminar o lo que se estaba tratando de decir. Y ahora pasamos a la regresión adaptativa al servicio del yo. En la llamada regresión adaptativa al servicio del yo nos encontramos con un mecanismo de defensa como lo es la regresión, solo que aquí se estudia desde su acción como forma de adaptación, una manera de acomodarse a las demás demandas del medio ambiente, de tal manera que plantea la regresión como un proceso de retroceso, es decir, una manera de retroceder a una época donde había más facilidad de manejar las demandas del entorno. Los factores que la componen son los siguientes: el grado de la relajación de las agudezas perceptual y conceptual con el aumento correspondiente de la capacidad de darse cuenta de contenidos preconscientes o inconscientes y grado en el cual estas regresiones desorganizan la adaptación. Son incontroladas, primera fase del proceso oscilante. De igual manera encontramos el grado de uso controlado del proceso primario del pensamiento en la inducción de nuevas configuraciones. Dentro se encuentra el grado de aumento en el potencial adaptativo como resultado de integraciones creativas, producidas y controladas y utilizadas desde el proceso secundario, segunda fase del proceso flotante. Cuando se hace referencia al funcionamiento del aparato psíquico hay que tomar en cuenta el proceso primario y proceso secundario que caracterizan el sistema inconsciente y el sistema preconsciente consciente, de tal manera que el proceso primario caracteriza el sistema inconsciente, mientras que el proceso secundario caracteriza al sistema preconsciente consciente. Desde el punto de vista económico dinámico, en el caso del proceso primario, la energía psíquica fluye libremente pasando sin trabas de una representación a otra según los mecanismos del desplazamiento y de la condensación. Tiende a recatectizar plenamente las representaciones ligadas a las experiencias de satisfacción constituidas del deseo, que es decir, es como una alucinación primitiva. En el caso del proceso secundario, la energía es primeramente ligada, antes de fluir en forma controlada. Las representaciones son catectizadas de una forma más estable. La satisfacción es aplazada, permitiendo así experiencias mentales que ponen a prueba las distintas vías de satisfacción posible. La oposición entre proceso primario y proceso secundario es correlativa de la existente entre principio de placer y principio de realidad. El inconsciente es por excelencia el lugar de esos procesos, cuyos mecanismos específicos son el desplazamiento y la condensación como modos de pasaje de una representación a otra. A la inversa, los procesos secundarios se caracterizan en el plano económico por estar ligados y por un control de flujo energético sometido al principio de realidad. El sistema preconsciente consciente es el lugar de estos procesos secundarios, que son el verdadero soporte del pensamiento lógico y de la acción controlada. Por el contrario, los procesos primarios corresponden a un pensamiento libre, imaginativo, en el que el movimiento de los significantes no sufre el paso de los conceptos, como ocurre en el caso del sueño. Freud insistirá en particular en el papel del desplazamiento de intensidades característico de la organización del contenido latente, en la génesis de la sensación de presencia cuasi alucinatoria, en la cual se cumple la función propia del deseo que apunta
a la reiteración de la experiencia originaria de satisfacción. El proceso primario se definirá entonces como ese modo de desarrollo del curso de las representaciones que fija el término del proceso de regresión bajo su triple aspecto, tópico, temporal y formal. Más precisamente, le aporta a las otras dos formas de regresión el sello de la regresión formal, que tiene por función consagrar el primado de la condición de la intensidad en el funcionamiento inconsciente del aparato psíquico. Las temáticas o interrogantes propias de esta función son las siguientes. ¿Tiene capacidad para liberarse y tener pensamientos extraños sin sentirse trastornado o amenazado? ¿Tener fantasías que puedan ser usadas como base para producciones o actividades artísticas? ¿Capacidad para relajarse, pasar un buen momento sin preocuparse por no estar haciendo nada importante? ¿Disfrutar cuando se sueña despierto, como lo que se conoce como ensueño? Capacidad para actuar espontáneamente al estar trabajando en un pasatiempo como cocina, carpintería, modelado, lectura. ¿Disfruta desviándose de las instrucciones? Disfrutar de hacer cosas creativas, por ejemplo, pintar, moldear barro, escribir. ¿Piensa en situaciones divertidas o graciosas? Disfrutar de participar en juegos. Reír fácilmente cuando alguien cuenta un chiste. Mecanismos de defensa. Los factores que componen esta función del yo son los siguientes. Primero, el grado en el cual los mecanismos de defensa, defensas de carácter y otros funcionamientos defensivos afectan de forma maladaptativa a la ideación, conducta y el nivel adaptativo de otras funciones del yo. De igual manera, el grado en el cual las defensas tienen éxito o fracasan, por ejemplo, grado de emergencia, la ansiedad, depresión u otros defectos disfóricos. Las temáticas e interrogantes propias de esta función son las siguientes. ¿Las cosas se transforman fácilmente? ¿Se siente usted intranquilo, nervioso y no sabe por qué? ¿Es usted una persona ansiosa? ¿Se siente usted como si se estuviera desbaratando? ¿Se le dificulta comprender los chistes que escucha? ¿Tiene pesadillas? ¿Se preocupa usted por lo que otras personas dicen acerca de usted? ¿Cruzan por su mente ideas extrañas o amenazadoras? ¿Siente que no puede manejar los problemas que surgen en su vida diaria? ¿Cree que si no piensa en sus problemas desaparecen por sí solos? Barrera de estímulos. La llamada barrera de estímulos es una función del yo que plantea los siguientes aspectos: dintel, sensibilidad y registro de estímulos internos y externos en las distintas modalidades sensoriales, correspondiendo a la función receptiva. También el grado de adaptación, organización e integración de respuestas a los distintos niveles de estimulación sensorial, observando en conducta motriz, respuesta afectiva y cognición. Las temáticas o interrogantes propias de esta función son las siguientes. Ser sensible especialmente a la luz, el sonido o los cambios de temperatura. Ser irritable o nervioso cuando hay mucho ruido alrededor. Si las cosas son demasiado para la persona, acostumbra ensimismarse. Sentir que la piel es particularmente sensible. El más ligero sonido o luz lo mantienen despierto por la noche. Tener dolores o malestares físicos menores. Tener dolores de cabeza. Perder la calma con facilidad cuando muchas cosas suceden al mismo tiempo. Posterior a unas vacaciones cuesta mucho trabajo reincorporarse a dicho trabajo. Tener el sueño ligero. Funcionamiento autónomo. Los factores para esta función son los siguientes. El grado de funcionamiento de los mecanismos primarios de autonomía, como la atención, la concentración, la memoria, el aprendizaje, perfección, función motriz e intención, así como el grado de funcionamiento de los mecanismos secundarios, autonomía, perturbaciones en pautas de actividades,
habilidades complejas aprendidas, rutinas de trabajo, hobbies e intereses. Las temáticas o interrogantes propias de esta función son las siguientes. ¿Se le traba la lengua? ¿Su habla se vuelve confusa cuando está turbado? ¿Se siente usted tan carente de energía que no puede realizar las actividades que usualmente hace? ¿Se le dificulta comenzar algo que desea hacer? ¿Considera que usted es perezoso? ¿Puede mantener el control cuando otras personas parecen perderlo? ¿Se tropieza con los objetos? Cuando está haciendo algo, ¿tiene dificultad para terminarlo? ¿Tiene problemas para poner atención a alguien o algo? Es decir, a la televisión, por ejemplo, libro, desde cualquier tiempo. ¿Olvida usted nombres o lugares? Funcionamiento sintético integrativo. Los aspectos que lo evalúan son el grado de reconciliación o integración de actitudes, valores, afectos, conducta y autorrepresentaciones de sí mismo discrepantes o potencialmente contradictorias, así como el grado de relación afectiva o integración entre acontecimientos intrapsíquicos conductuales. Dichos acontecimientos pueden o no estar. Las temáticas o interrogantes propias de esta función son las siguientes. ¿Se adapta usted con facilidad a los cambios de su rutina? ¿Puede hacer las cosas que se supone debe hacer a uno cuando no le agraden, cuando no le agenden? ¿Con frecuencia cambia sus sentimientos respecto a las personas o las ideas? ¿Es usted predecible en las cosas que hace o dice? ¿Es usted organizado en su vida diaria? ¿Le gusta hacer planes para el futuro? ¿Es capaz de manejar más de una tarea al mismo tiempo? ¿Puede organizar su vida de manera que no se pierdan sus propósitos? ¿Aprende de sus errores pasados? ¿Es capaz de llevar a cabo sus planes? Dominio y competencia. La última de las funciones del yo nos plantea los siguientes factores. El grado en el cual el sujeto utiliza su capacidad de interacción y su control, dominio activo y causalidad sobre su medio ambiente. Sentimiento subjetivo de competencia y control del ambiente. Incluye las expectativas de éxito del individuo y de cómo se desenvuelve. El sentido de competencia se valora tal cual el sujeto lo refiere. También tenemos el grado de discrepancia entre la competencia real objetiva y la sensación subjetiva de competencia. Las temáticas o interrogantes propias de esta función son las siguientes. ¿Funciona tan bien como cree ser capaz de funcionar? ¿Le agrada a usted estar a cargo de las cosas? ¿Vive usted con sus propias expectativas de sí mismo? ¿Siente que puede hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas? ¿Siente que puede cambiar las cosas que le suceden pero no le agradan? ¿Toma usted decisiones sin mucha dificultad? Cuando tiene mala suerte, ¿siente que puede hacer algo para ayudarse a sí mismo? ¿Las personas lo elogian por hacer un buen trabajo? ¿Establece o ha establecido objetivos para su vida? ¿Cree que uno es dueño de su propio destino? Hasta aquí este video de las funciones del yo.